Marte era un enigma fascinante. Aunque el proyecto de terraformación avanzaba, el paisaje seguía tan árido y desolado como siempre. La colonia se extendía en un estrecho valle rodeado de rocas rojizas y montañas cubiertas eternamente de polvo. Un polvo que, impulsado por el viento cortante, se infiltraba en cada rincón. Los edificios eran simples, estructuras modestas sin ventanas, diseñadas únicamente para cumplir con su función. Vistos desde afuera, nada en ellos revelaba la magnitud de la misión: convertir a Marte en un lugar que pudiera recordar a la Tierra. Me llamo Eric Lowell, técnico de mantenimiento. Vestido siempre con mi uniforme, solía pasar desapercibido entre los científicos e ingenieros que casi nunca notaban mi presencia. Ellos hablaban de compuestos químicos, de atmósferas, de teorías complejas, sin darse cuenta de que yo estaba allí, ajustando los sistemas en silencio. Y, para ser sincero, prefería que fuera así, ya que mi verdadera misión era secreta. Era un espía al servicio de Exo Mining Corp., una corporación terrestre obsesionada con conquistar nuevas fronteras. Exo Mining me había enviado a Marte con un propósito específico: descubrir cualquier recurso extraterrestre valioso. Rocas con metales raros, elementos preciosos y, de ser posible, nuevas fuentes de energía. La recompensa prometida era una vida de lujos inimaginables, una vida imposible de alcanzar con un trabajo honesto. Esa promesa era lo que me mantenía aquí, fingiendo ser solo un técnico más, pero cada día sentía que Marte me cambiaba, o quizá era el peso de guardar este secreto lo que me transformaba. A veces me preguntaba si este secreto sobreviviría en un planeta tan hostil. Recordaba las instrucciones en la última reunión antes de embarcarme. Marte es una apuesta arriesgada, Lowell, dijeron con una mirada calculadora. Cualquier recurso exclusivo que encuentres nos dará una ventaja de décadas sobre las otras corporaciones. Para ellos, el planeta era un tesoro esperando ser saqueado. Y aunque el discurso era cínico, extrañamente me sentía cómodo siendo parte de esta misión. Con el tiempo, empecé a notar cómo la colonia formaba su propio ecosistema, diseñado para sobrevivir, aunque sin esperanza alguna de prosperar. Marte parecía querer expulsarnos a cada segundo, como si algo profundo y antiguo rechazara nuestra presencia. Esa sensación de invasión crecía dentro de mí, pero yo trataba de ignorarla, concentrándome en mi misión. Siempre que aparecían estas dudas, recordaba mi objetivo: conseguir una muestra rara que cambiara mi vida para siempre. Pero mientras más buscaba, más fuerte era la impresión de que Marte ocultaba algo para lo que aún no estábamos preparados. En el campamento, las luces parpadeaban débilmente, interferidas por el campo magnético inestable de Marte. O al menos eso decían. Por las noches, solo en mi cama, la sensación de ser observado se volvía casi insoportable. Me despertaba en medio de la madrugada, sudando frío, tratando de convencerme de que era solo el aislamiento. Había algo en la soledad marciana que perturbaba la mente, un vacío que nos envolvía, como si el propio planeta esperara, pacientemente, un momento para reclamarnos. Los otros colonos se perdían en sus rutinas diarias, ignorando la vastedad del desierto que nos rodeaba. Los científicos, obsesionados, parecían indiferentes al tiempo que pasaban en sus laboratorios, inmersos en descubrimientos que enseguida volvían a catalogar, como si prefirieran no mirar el ambiente hostil que nos rodeaba. A veces me preguntaba si alguien más compartía esta inquietud, pero todos parecían satisfechos, fingiendo que Marte no era más que otro sitio de investigación. Pero yo sabía, en el fondo, que había algo en ese silencio, algo que, tarde o temprano, nos devoraría. Mi rutina diaria consistía en reparar sistemas, mapear las cavernas cercanas y verificar la presurización de las cabinas. Poco a poco, fui conociendo los secretos del campamento, de dónde provenían las fuentes de agua, cómo funcionaba el sistema de oxígeno, cuáles eran las áreas bloqueadas y de acceso restringido.
Estos conocimientos parecían inofensivos, pero sabía que, en caso de emergencia, ExoMining sacaría provecho de cualquier detalle. Con cada descubrimiento, crecía en mí una sospecha. ¿Qué más podría estar oculto alrededor de nuestro pequeño refugio? Había pocos encuentros sociales. La mayoría de los colonos prefería el silencio, lo que me facilitaba mantenerme discreto mientras observaba cada detalle a mi alrededor. Era paciente y calculador, atento a cualquier indicio de un recurso potencial. Mis colegas probablemente me veían como alguien sin grandes ambiciones, solo un técnico más. Lo que ellos no sabían era que cada segundo en Marte era una oportunidad de lucro para mí. Pero, por mucho que intentara convencerme de eso, siempre había algo en mi mente. ¿Hasta dónde estaba Marte dispuesto a ceder? A pesar de mi vigilancia constante, algo dentro de mí permanecía inquieto. Sentía que, de algún modo, estaba arriesgándome más de lo que podía entender. Y esa sensación iba más allá de la misión para ExoMining. Era como si Marte, con su inmenso y silencioso territorio, escondiera secretos esperando el momento justo para salir a la luz. Cada vez que me acercaba al desconocido, la pregunta surgía con más fuerza. ¿Estaría preparado para enfrentar lo que este planeta guardaba? Aunque intentaba ignorarlo, la atmósfera de Marte me afectaba cada vez más. Todo era estéril e impersonal. El único sonido constante provenía del sistema de ventilación, un zumbido sutil que a veces casi confundía con susurros. De noche, el silencio era tan profundo que, si me concentraba demasiado, parecía oír latidos suaves, como un corazón pulsando bajo el suelo. Estos momentos me hacían cuestionar mi propia cordura, pero apartaba esos pensamientos y me enfocaba en mi tarea. ExoMining no aceptaba excusas. En el campamento, los únicos momentos de interacción real eran durante los reportes semanales, donde discutíamos el avance de los proyectos. Me esforzaba en mantener una actitud indiferente, fingiendo desinterés, mientras escuchaba cada palabra de los científicos. Recientemente, mencionaron una caverna recién descubierta durante las excavaciones, profunda y extensa, con vetas minerales que parecían prometedoras. Ese hallazgo despertó en mí una esperanza. Quizás ahí estaba la oportunidad que tanto había esperado. Pero también una inquietud. ¿Qué era lo que realmente nos aguardaba en esa caverna? Recuerdo el día en que decidí acercarme al equipo de exploración. Con discreción, sugerí que necesitarían a alguien para supervisar los sistemas de comunicación y las herramientas, en caso de un colapso estructural. Esperaba que aceptaran, y, para mi suerte, no solo estuvieron de acuerdo, sino que también pidieron que me uniera a ellos esa misma semana. Para mí, era una oportunidad de oro. Algo en mi intuición me decía que esa caverna no era común, y esta sospecha se hacía más fuerte con las descripciones de los exploradores. Era como si en el fondo supiera que ahí dentro había algo más que minerales, tal vez algo que jamás deberíamos encontrar. La expedición finalmente se llevó a cabo 3 días después, con un grupo de 4 científicos y yo. Pasamos horas descendiendo por túneles estrechos, cuyas paredes estaban cubiertas de minerales desconocidos. Durante el descenso, noté algunos destellos extraños en las rocas, como si algo en ellas estuviera vivo, pulsando con un ritmo casi hipnótico. Sabía que Marte poseía características geológicas únicas, pero estos detalles daban la impresión de que no estábamos solos ahí abajo, y a cada paso, la sensación de que algo o alguien nos observaba se hacía más intensa. A la mañana siguiente, el campamento estaba inusualmente silencioso. Los exploradores que habían participado en la expedición no se presentaron a sus turnos. Algo raro en un entorno tan controlado, donde cada persona tenía responsabilidades esenciales. Intrigado, fui al área de descanso, donde algunos todavía estaban reunidos, tratando de procesar lo que habíamos descubierto en la caverna. Ojos cansados, miradas vacías, todos parecían estar perturbados, como si una presencia invisible y opresiva flotara sobre ellos. Richard,
El científico que había tomado la muestra estaba aislado en una esquina, perdido en sus pensamientos. Al acercarme, noté que murmuraba palabras incoherentes, con la mirada fija en el suelo. ¿Estás bien, Richard?, le pregunté. Él levantó la vista, con los ojos vidriosos, casi como si me viera por primera vez. Después de un largo silencio, respondió. Algo no está bien. No puedo dejar de pensar en esa cosa. Es como si estuviera observándome. La intensidad de sus palabras y el vacío en su mirada hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda. Parecía que Richard ya no estaba completamente ahí. Los otros exploradores también parecían afectados, aunque intentaban mantener la compostura. Sin embargo, sus expresiones delataban el malestar. Al alejarme, escuché a uno de ellos murmurar sobre una sensación de pérdida que había sentido dentro de la caverna, como si algo estuviera absorbiendo una parte de ellos. Ese comentario me dejó inquieto. Yo mismo había sentido algo extraño ahí abajo, pero trataba de ignorarlo. No obstante, al ver el estado de los demás, la curiosidad me consumió, y al mismo tiempo, una nueva inquietud se instaló en mí. ¿Qué era esa sustancia que habíamos encontrado y que parecía estar comenzando a corrompernos? Decidido a entender lo que estaba pasando, esa misma noche hice una visita discreta al alojamiento de los exploradores. Si los efectos del contacto con la sustancia eran tan intensos, necesitaba ver cómo estaban lidiando con ellos fuera de sus horas de trabajo. Mientras caminaba por los pasillos de la colonia, el silencio era absoluto. Solo el eco de mis botas en el suelo metálico rompía la quietud. Era como caminar en una pesadilla silenciosa, con un peso invisible oprimiéndome a cada paso. El alojamiento era pequeño, con pasillos estrechos y compartimentos individuales. Me detuve frente a la cabina de Richard, el científico que había recolectado la muestra, y toqué el timbre. Abrió la puerta después de unos segundos, casi irreconocible. Tenía una expresión cansada, con los ojos opacos y hundidos, como si no hubiera dormido en días. Cuando comencé a preguntar si se encontraba bien, él solo movió la cabeza y en un susurro apenas audible murmuró: «Esa cosa, aún la siento, aquí dentro». Tocó su cabeza como si algo estuviera pulsando en su mente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras asimilaba la idea. De alguna forma, la sustancia seguía con él, arraigada en sus pensamientos. Esas palabras fueron suficientes para confirmar que algo muy serio estaba ocurriendo. Antes de que pudiera decir algo más, Richard cerró la puerta, dejándome solo en el pasillo. Todavía se oía su respiración agitada, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. La situación se estaba saliendo de control y sabía que, por más arriesgado que fuera, necesitaba una muestra de esa sustancia para investigar por mi cuenta, aunque una voz en mi mente susurraba que eso podría ser un error fatal. En plena madrugada, volví al laboratorio. El lugar estaba desierto, iluminado solo por el brillo azulado del líquido contenido en una cápsula de vidrio. Las cámaras de seguridad vigilaban la sala, pero yo ya había planeado cómo desactivarlas temporalmente, alegando una revisión de rutina. Ajusté las cámaras y entré al laboratorio con el corazón latiendo a toda velocidad, sintiendo el peso de cada segundo. Sabía que el más mínimo descuido podría delatarme. La muestra robada parecía ejercer una presencia constante y amenazante, incluso guardada en la caja sellada en el fondo de mi casillero. Cada vez que pasaba cerca de ella, un impulso irracional me tentaba a abrirla, a observar directamente esa oscuridad hipnótica y profunda. Sin embargo, resistía, temiendo lo que podría ocurrir si cedía a esa tentación. Mi vida en la colonia se había convertido en una lucha silenciosa para ocultar lo que había hecho y disimular los efectos que la sustancia ya empezaba a causar en mí. La sensación de que algo estaba cambiando dentro de mí
se volvía más fuerte cada día. Cada vez que cerraba los ojos, era invadido por visiones perturbadoras. Me veía nuevamente en el lago subterráneo, pero en lugar de observar desde la orilla, sentía que me sumergía lentamente en esas aguas frías, que parecían envolverme con un toque desesperado. Algo invisible me arrastraba hacia abajo, como si brazos ocultos sujetaran mi cuerpo mientras me hundía. Siempre despertaba jadeando, con la sensación de estar atrapado en una oscuridad más densa que cualquier noche marciana. Una oscuridad que, de algún modo, quería consumirme. Los días en la colonia se volvieron un ejercicio de paranoia y disimulo. Evitaba conversaciones y trataba de mantenerme ocupado, pero el zumbido constante en mi mente se transformaba, poco a poco, en algo parecido a una voz. Era una lengua extraña, casi comprensible, como si el océano intentara comunicarse, invadiendo mis pensamientos de manera insidiosa. Algo en mí estaba cambiando, pero no podía detenerme. Al final, mi recompensa dependía de esto. Sin embargo, una duda crecía. ¿Me estaba dominando esa sustancia de alguna manera? Entre los colonos, la situación comenzó a desmoronarse. Richard y los otros exploradores que habían estado en la caverna se volvieron más retraídos, evitando interactuar con los demás. Noté que hasta sus rutinas diarias empezaban a verse afectadas. Olvidaban tareas simples, cometían errores que antes nunca hubieran hecho, como si estuvieran desconectados de la realidad. Sus semblantes se veían sombríos, con ojeras marcadas y una apática falta de energía. Aunque su comportamiento llamaba la atención, nadie parecía tener una explicación clara de lo que estaba ocurriendo. En silencio, cada uno de nosotros enfrentaba algo que no comprendíamos, algo que amenazaba con destruir nuestra cordura. La paranoia se apoderaba de mí. Sentía que toda la colonia sospechaba de algo, como si todos supieran que yo había robado la muestra. Estaba convencido de que en cualquier momento alguien me confrontaría. Irónicamente, esto solo alimentaba mi determinación de seguir adelante. Necesitaba saber hasta dónde podía llevarme ese descubrimiento. Tenía que entender el verdadero valor de aquella sustancia. Y, cuanto más me acercaba a la verdad, más sentía que tal vez estaba arriesgando mucho más de lo que había imaginado. En un intento desesperado por aliviar la presión, me dirigí al laboratorio improvisado que había montado en un compartimiento aislado. Allí, examiné el líquido una vez más. Al ponerlo bajo el microscopio, vi una estructura compleja, compuesta de microorganismos de formas irregulares y movimiento lento, como si respondieran a mi presencia. Cuando acerqué la lente, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Aquellas diminutas criaturas parecían moverse en patrones, como si intentaran formar un mensaje, una orden. La sensación de estar siendo manipulado alcanzó un nuevo nivel, y entendí que ya no había retorno. La sustancia me observaba, y empecé a temer lo que realmente deseaba de mí. Las jaquecas se volvieron insoportables, y las alucinaciones, cada vez más vívidas. Ya no sabía distinguir entre lo que era real y lo que era un producto de la influencia del océano que sentía dentro de la colonia. Por las noches, percibía la presencia de algo que me observaba, como si los propios muros tuvieran ojos. Estaba convencido de que, de alguna manera, aquella sustancia había dejado una marca en mi mente, un fragmento de consciencia que no me pertenecía. Sin embargo, mi instinto de supervivencia y mi ambición me obligaban a seguir adelante. Si lograba resistir, la fortuna que tanto deseaba estaría a mi alcance, aunque resistir se hacía cada vez más difícil. Los demás exploradores que habían estado en la caverna también mostraban señales de cambio. Richard y sus compañeros se volvían cada vez más esquivos, evadiendo a los demás incluso en momentos en los que la cooperación era esencial. Vi que incluso olvidaban tareas críticas o cometían errores preocupantes. Sus rostros lucían sombríos, con marcas de insomnio y una especie de desconexión en sus ojos.
El comportamiento de todos comenzaba a levantar sospechas, pero nadie encontraba respuestas. Parecía que, en silencio, cada uno de nosotros estaba lidiando con algo que no entendíamos, algo que amenazaba con despojarnos de nuestra cordura. La paranoia se apoderaba de mí de forma implacable. A cada paso sentía que la colonia entera sospechaba que yo había robado la muestra, que todos sabían de mi traición. Creía que en cualquier momento algún superior me confrontaría. Pero, paradójicamente, esto solo me daba más fuerza para continuar. Tenía que averiguar hasta dónde podía llegar. Tenía que comprender el verdadero valor de aquella sustancia. Y cuanto más me acercaba a la verdad, más consciente era de que quizás estaba arriesgando mucho más que mi vida. En medio de esta presión, me refugié en el laboratorio improvisado que había montado en un compartimiento apartado. Allí, observé la sustancia bajo el microscopio una vez más. Lo que vi fue algo imposible de comprender del todo. Un patrón de vida que se movía, se reconfiguraba, como si intentara comunicarse. Era un lenguaje extraño, compuesto por movimientos diminutos de esas estructuras vivas, un lenguaje que parecía dirigido hacia mí. La sensación de que la sustancia no solo me observaba, sino que quería algo de mí, se volvió abrumadora, y entendí que me había adentrado en un terreno sin retorno. Mi decisión final llegó después de un episodio especialmente intenso. Me despertó un sonido metálico que resonaba en los corredores de la colonia. Salí de mi alojamiento y seguí el ruido, que me llevó hasta una de las áreas de cuarentena. Al acercarme, vi a uno de los exploradores de la expedición inicial parado frente al vidrio de observación. Sus ojos estaban fijos en la cápsula donde aún reposaba una muestra de la sustancia, pulsando con una luz hipnótica. Él no parpadeaba, estaba inmóvil como una estatua. Cuando puse mi mano sobre su hombro, dio un grito desgarrador, como si no me reconociera. Algo dentro de él se había quebrado, y al mirar sus ojos, no pude evitar preguntarme si yo sería el siguiente. Ese encuentro fue lo que necesitaba para tomar una decisión. Debía escapar de la colonia antes de que la influencia de esa sustancia me destruyera por completo. Decidí que me llevaría la muestra conmigo y trataría de regresar a la Tierra. Con suerte, la ExoMining estaría dispuesta a rescatarme si enviaba un pedido de auxilio. Pero, mientras me preparaba, sentía que algo no estaba bien. El aire a mi alrededor se volvía más denso, como si algo me observara desde todas partes. Quizá incluso la propia sustancia. Durante la madrugada, volví al laboratorio para recoger la muestra, planeando esconderla en mi traje para la fuga. Al entrar en la sala, el ambiente estaba impregnado de una energía inquietante, y el brillo azulado de la sustancia parecía palpitar más fuerte, como si se preparara para algo. En ese instante, una duda terrible surgió en mi mente. ¿Realmente lograría escapar? ¿O Marte, con todos sus secretos, terminaría atrapándome para siempre? En ese instante, comprendí algo aterrador. El océano subterráneo no era solo una anomalía geológica. Era una entidad viva, una forma de vida que trascendía el entendimiento humano, una inteligencia que nos veía como meras herramientas. Un miedo primigenio me invadió, una certeza de que algo en mí ya no era completamente humano. Era como si la sustancia hubiera implantado una semilla, algo que me transformaba desde dentro, algo que, en algún nivel, ya comenzaba a controlarme. Mientras intentaba recuperar el control de mi mente, el explorador a mi lado se incorporó nuevamente, con la mirada vacía, sin expresión alguna. Sentí una conexión extraña entre nosotros, una especie de vínculo que escapaba a toda lógica humana. En un último esfuerzo de autopreservación, murmuró, en un susurro apenas audible: «Ella quiere liberarnos». Sus palabras resonaron profundamente en mí, y, en ese mismo instante, cayó al suelo, inerte, dejándome solo en la sala, paralizado por aquella terrible revelación y por la certeza de que algo o alguien estaba esperando por mí.
El silencio en la sala, después del colapso del explorador, era ensordecedor. La luz bioluminiscente de la sustancia se había atenuado, pero su presencia seguía ahí, flotando en el aire como una sombra invisible. Las imágenes seguían grabadas en mi mente, como si aquella entidad hubiera dejado una marca imborrable dentro de mí. Y, al mismo tiempo, una parte sombría de mi ser se sentía tentada a aceptar esa influencia, a sumergirse en el misterio y descubrir qué deseaba realmente esa consciencia. Sin embargo, una urgencia me sacudió. Debía salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Con los músculos aún tensos, obligué a mi cuerpo a moverse. Corrí hacia la salida de la sala, con la cápsula de la sustancia firmemente sujeta en mi mano, aunque sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Atravesé los corredores en un estado de semi-inconsciencia, una mezcla de miedo y fascinación dominando mis pensamientos. La paranoia aumentaba, y cada paso resonaba a mi alrededor, como si estuviera siendo seguido. Ya no sabía si era efecto de la sustancia o si mi mente se estaba fragmentando, pero esa presencia continuaba observándome, una sombra invisible y omnipresente que parecía acercarse cada vez más. Cuando finalmente alcancé la salida hacia el sector de lanzamiento, me encontré con Elías, el jefe de seguridad, esperándome con una expresión fría y determinada. «¿A dónde crees que vas con eso, Eric?», señaló la cápsula en mis manos. Su postura rígida me decía que él sabía exactamente lo que intentaba hacer y que no estaba dispuesto a permitir mi fuga. Intenté improvisar una excusa, pero él simplemente negó con la cabeza, como si ya hubiera escuchado demasiadas justificaciones antes. Sabía, al igual que yo, que el secreto del océano no podía ser revelado, y en ese momento comprendí. No sería fácil salir de allí con vida. Antes de que pudiera reaccionar, Elías se abalanzó sobre mí, tratando de arrebatarme la cápsula. Forcejeamos y en medio de la lucha sentí cómo el frasco se resbalaba de mis dedos. En un segundo, la cápsula cayó al suelo y se rompió en 1000 pedazos, liberando un vapor denso y oscuro que se expandió rápidamente a nuestro alrededor. Ambos retrocedimos, aterrados, pero era demasiado tarde. El aire se llenó de aquella presencia opresiva, y sentí cómo invadía mis sentidos, mis pensamientos, cada rincón de mi ser. El rostro de Elías se transformó en una máscara de horror. Sus ojos se llenaron de una comprensión aterradora, como si estuviera viendo algo más allá de la realidad, algo que nuestras mentes humanas no podían procesar. Intentó alejarse, pero sus piernas flaquearon y cayó de rodillas, murmurando palabras incomprensibles, como si la sustancia estuviera extrayendo algo de él, algo esencial. Entonces, de repente, sus ojos se volvieron opacos y su cuerpo quedó inmóvil. Yo también sentía que algo estaba cambiando en mi interior, una fusión lenta y dolorosa entre mi conciencia y la de aquella entidad. Intenté resistir, aferrándome a los recuerdos de la Tierra, de mi vida antes de Marte, pero las visiones eran cada vez más intensas. Me vi sumergido en un vasto océano oscuro, rodeado de estructuras antiguas, monumentos de otro tiempo, mientras una voz profunda y desconocida resonaba en mi mente, llenándome de órdenes que no podía ignorar. Finalmente, comprendí que no había escape. Marte me había reclamado, y yo ya no era un individuo. Era parte de algo mayor, algo antiguo y omnipresente. Sentía que mis pensamientos ya no eran del todo míos, como si el océano hubiera plantado en mí una semilla que florecería en la Tierra, llevando consigo los secretos de Marte.